Can Yaman y Demet Özdemir. La bomba acaba de estallar. ¿Se acuerdan de ellos? La pareja que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, que si romance, que si ruptura, pues parece que las aguas vuelven a moverse, y fuerte. Resulta que Can Yaman ha soltado una bomba, una disculpa a Demet Özdemir. Y no una disculpa cualquiera, sino una que te deja pensando. Ha dicho, yo tampoco quería que fuera así. Uf. Eso suena a arrepentimiento, ¿no creen? ¿Cómo llegamos a esto? Pues si se acuerdan, su relación fue súper intensa, de película. Se conocieron grabando Erkentzikos y boom. La química era innegable. Se les veía felices, enamorados, pero como en toda buena telenovela, también hubo drama. La ruptura fue sonada, y hubo muchas especulaciones. Que si uno culpaba al otro, que si las agendas, que si, un montón de cosas. Ahora, esta disculpa de Can, ¿qué significa realmente? Yo tampoco quería que fuera así. Para ser honestos, esto me huele a que él se da cuenta de que las cosas pudieron manejarse de otra manera. Quizás siente que cometió errores, o que la forma en que terminó todo no fue la ideal. Y ojo que él mismo lo diga públicamente, eso es fuerte. No es de los que se esconden, eso tengo que reconocerlo. Lo que yo creo que está pasando es que con el tiempo uno reflexiona. Y cuando ves que algo importante se perdió por tu culpa, o por la forma en que actuaste, pues es natural que quieras arreglarlo. O al menos mostrarle a la otra persona que entiendes el daño que se pudo haber hecho. Es como si quisiera cerrar ese capítulo de una forma más sana. Muchos dicen que esto podría ser una estrategia de marketing, ¿no? Que quieren generar expectación para un nuevo proyecto, o para avivar la llama de la nostalgia de los fans. Y no lo descarto del todo porque en este mundo del espectáculo, todo puede ser una jugada maestra. Pero por otro lado, la frase de Can tiene ese toque de sinceridad que te hace dudar. No es un lo siento, es un yo tampoco quería que fuera así. Es como decir, esto nos hizo daño a los dos y yo asumo mi parte. ¿Se acuerdan de la intensidad con la que vivieron su romance? Era palpable. Y cuando se acabó, el impacto fue grande para muchos de nosotros que lo seguíamos. Por eso esta disculpa ahora, tiempo después, llama tanto la atención. ¿Qué pudo haber pasado para que él se sintiera así? Quizás vio a Demet rehacer su vida, o vio fotos de ella feliz, y eso le hizo pensar en lo que tuvo y perdió. O simplemente maduró y se dio cuenta de la magnitud de las cosas. Para mí, esto demuestra que a pesar de todo el salseo y las idas y venidas, hay un respeto ahí. Y más importante aún, hay una lección aprendida. Nadie quiere terminar algo importante de mala manera, ¿verdad? Y si encima eres una figura pública, todo se magnifica. Imagínense la presión, las cámaras, los comentarios. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo reaccionará Demet? ¿Aceptará esa disculpa? ¿La ignorará? Porque ella también ha seguido su camino, y parece que bastante bien. Esto le pone un poco de picante a la historia, ¿no les parece? ¿Será que este es el primer paso para una reconciliación, o simplemente un gesto de paz para poder seguir adelante sin rencores? Yo me quedo pensando en esa frase, yo tampoco quería que fuera así. ¿Qué creen ustedes que significa realmente? ¿Están seguros de que es una disculpa genuina, o creen que hay algo más detrás? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?